Bendiciones, hermanos, hermanas. Le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir su palabra. Abrimos la palabra del Señor en el capítulo de Lucas 19, versículo del 1 al 5. La palabra del Señor dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Am, Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Por el privilegio. Al tema, al pensamiento de hoy le puse como tema cuando Jesús llega. Y es bien interesante ver aquí en este pasaje de Lucas 19 cómo vemos a Zaqueo, ¿verdad? A un hombre que, bien interesante, vemos que al parecer Zaqueo no conocía al Señor. Eh, Vemos que Zaqueo dice procuraba ver a Jesús. Y yo pienso que eso nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Que tal vez hemos escuchado de Jesús y de repente, ¿verdad? Tenemos un encuentro con Dios, así como Zaqueo. Su intención es bien interesante ver que él no buscaba de Jesús un milagro, que él solamente quería ver quién era Jesús. Amén, no, yo sé que hay muchos testimonios de personas, ¿verdad? Que pues llegan a los pies de Cristo porque tienen una necesidad muy grande, pero en la historia de Saqueo vemos que él pues probablemente era alguien que estaba bien económicamente, ¿verdad? Al parecer no tenía tal vez una enfermedad, un problema, ¿verdad? De salud, pero ese querer conocer, ¿verdad? Querer ver a Jesús, a él lo motivó que llegó ese momento que tuvo ese encuentro. Y me gusta mucho porque relata y dice que él eh, se apresuró. Dice, corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle. Fíjense, qué tremendo porque él no quería perder esa oportunidad de conocer a Jesús. Y qué bonito tener esa actitud, ¿verdad? Esa actitud de querer a conocer a Cristo, tener ese deseo que yo sé que Dios pone en el corazón del hombre de conocer a Dios, pero sin tener algo que pedirle, sin tener esa desesperación de que necesites un milagro. Fíjense qué tremendo. A mí me gusta mucho porque Jesús, habiendo tanta gente, eh, dice la palabra que la gente no lo dejaba ver porque era muy chiquillo, era muy chiquito, muy chaparrito. Entonces la gente, o sea, de tanta gente que había que él tuvo que subir a un árbol, ¿verdad? Porque no podía ver. Y entonces lo que me llama la atención es ver cómo Jesús eh, decide llegar donde Saqueo, ¿verdad? Cómo habiendo tanta gente, tal vez tanta necesidad en ese momento, todos buscaban algo de Jesús, que Jesús tal vez hiciera un milagro, que tal vez estaban desesperados por una palabra de aliento, no sé, esas palabras de esperanza que daba Jesús. Yo me imagino que cuando él hablaba, te dejaba en paz, te traía esperanza, y obviamente sanaba a los enfermos. Pero aquí vemos a este hombre Saqueo que él no
Él la verdad que solamente quería conocerlo. Y nada más ni tanto, solo o sea, lo quería ver de lejos. Y me llama mucha atención porque Jesús elige a Zaqueo y le dice, ¿verdad? Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que poseo en tu casa. Qué bonito, porque cuando Jesús llega, como les comentaba, es el tema de hoy, cuando Jesús llega, llega y hace un cambio. Jesús llega para cambiar a las personas, para cambiar a la familia, para, no sé, hace un cambio siempre positivo, hace un milagro, hace una liberación. Vemos que cuando él llegó a Gadara, por así decirlo, eso está en Lucas capítulo 8, él liberó un endemoniado, un hombre que estaba exiliado, ¿verdad? Estaba fuera ya, fuera de la ciudad donde la gente le sacaba la vuelta porque le tenía miedo, era alguien que no tenía ni ropa, entonces tenía una apariencia muy desagradable y la gente huía y no quería estar cerca de él. Pero gracias a Dios que cuando llegó Jesús, Jesús hizo un cambio en la vida de ese hombre, Él lo liberó, Él le volvió a dar una vida nueva, Él le volvió a decir, a darle ese aliento de vida, de seguir adelante en su vida y empezar de cero. Fíjense qué tremendo. Cuando Jesús llega a Capernaum, esto está en Mateo capítulo 8 versículo 5. Ahí habla de un centurión que tenía un siervo en su casa, ¿verdad? Y el centurión se acerca a Jesús y le dice que, que si puede sanar a ese siervo que él tiene. Y es bien interesante porque aquí, a diferencia de Saqueo, Jesús quería llegar a su casa, pero él le dijo que no. Le dijo que él no era digno de recibirlo. Pues la verdad que las razones, quién sabe cuál sería. Pero una cosa es que cuando Jesús llegó a ese lugar, le hizo un milagro a ese centurión. Y no a él, sino a su siervo. Fíjense qué interesante. Eh, el intercesor es bien importante. Nosotros como hijos del Señor, como ya que tenemos tiempo caminando con el Señor, debemos de saber la importancia que hay en la intercesión. Si tenemos familiares, si tenemos amigos, es bueno poner esa necesidad que hay en las manos del Señor. Y aquí vemos que hay una gran evidencia que cuando Jesús llega, suceden milagros. Y fíjense que la intercesión de este hombre le hizo un milagro a su siervo. Qué tremendo. Qué bonito. Me encanta ver todo eso en el Evangelio porque es muy hermoso. Es muy hermoso. Vemos que cuando Jesús llega, a Nazaret. Aquí el Señor me enseñó algo muy especial porque todos los que hemos conocido ya al Señor, los que hemos eh, recibido a Cristo, los que somos ya parte del pueblo del Señor, no, nos damos cuenta que aquí dice que Jesús regresa, ¿verdad? Regresa a Nazaret. Y como de costumbre, Él va a la sinagoga, o sea, Él va a la iglesia. Gloria a Dios por las iglesias, gloria a Dios por ir a la iglesia. Que el Señor nunca nos quite este deseo de ir a la iglesia y de servir en la iglesia. Amén. Pero vemos cómo, ¿verdad? Cada vez nosotros sabemos que cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Nosotros sabemos que el Espíritu mismo de Cristo mora en nosotros. O sea, llegamos a ser uno con Cristo, ¿verdad? O Cristo llega a ser uno con nosotros. Pero todos conocemos, ¿verdad? Con el caminar en el Señor, que se tienen encuentros, que por alguna razón Jesús viene y nos visita, ¿verdad? Para ministrarnos,
para ayudarnos en nuestro crecimiento. A veces estamos pasando circunstancias que son difíciles y necesitamos tener ese encuentro con el Señor para que nos dé esa palabra, ¿verdad? Que nos levante, que nos llene de fortaleza. Amén, porque desagradablemente nosotros pues vivimos en este cuerpo, ¿verdad? Donde estamos luchando con nuestra mente, ¿verdad? Con nuestro cuerpo y nuestra vida espiritual choca. Entonces necesitamos que constantemente Jesús venga y nos visite, así como visitó a estas personas en el templo, ahí en Nazaret. Y es bonito porque vemos en este relato está en Lucas 4, capítulo 16. Vemos que Jesús entra en la sinagoga y él empieza, ¿verdad? Él empieza a exponer la palabra, él empieza a enseñar. Y vemos cómo, ¿verdad? Dice la palabra que ellos estaban regocijándose en la palabra, se estaban recibiendo la palabra con gusto y decían gloria a Dios, aleluya, amén. Y qué bueno, qué bonito, la palabra del Señor estaba siendo expuesta, ¿verdad? Y ellos la recibían con gozo, pero hay algo que me llama mucho la atención, es que, fíjense qué tremendo, hay cosas que Jesucristo nos revela y que a veces nos enfrentan y vemos que en este capítulo los sacerdotes después de recibir esa palabra y después de sentir ese gozo de lo que Jesús estaba hablando, llegaron a la manera de que se enojaron con él por lo que les estaba diciendo. Fíjense, Fíjense qué tremendo la palabra del Señor, cuando el Señor viene y nos revela algo, ¿verdad? Cuando viene un ministro de Dios, cuando viene nuestro pastor, nuestro líder, y nos habla de algo que a veces choca con nuestra mentalidad, que a veces choca con nuestra manera de pensar, con lo que tal vez ya se nos ha enseñado en el pasado y estamos aferrados a eso. A veces que sí, esas nuevas ideas, esa nueva revelación de Dios choca y lo que sucedió con estos hombres es que ellos decidieron expulsar a Jesús de la ciudad, sacarlo de su templo, fíjense, sacarlo la palabra dice que nosotros somos el templo de Dios. Y yo veo la figura aquí, es de que ellos deciden sacar a Jesús de su templo, de su cuerpo, de su vida. ¿Por qué? Porque no les gustó la revelación fresca que Jesús les estaba dando en ese momento. Ellos ya tenían su mente, ya estaban adaptados a lo que ya les habían enseñado y no querían cambiarlo. No querían ser renovados en su manera de pensar conforme a la palabra del Señor. Y estaban aferrados a ese espíritu de religiosidad que, que hasta este momento nos afecta. Tengamos cuidado en no renovarnos en la mente. No es que no quiero dar a entender que no cambiemos el evangelio, porque el evangelio siempre es el mismo. Pero los tiempos cambian y Dios siempre viene, trae ministros, pone pensamientos con nuestro pastor y Él siempre nos está dando esa palabra fresca, renovada, esa unción que viene por parte del Espíritu para que nosotros empiecemos a adaptarnos, ¿verdad? De acuerdo a los tiempos. Y esas personas deciden sacar a Jesús. Y no solo lo expulsaban de su vida, sino ellos querían hasta asesinarlo. Qué tremendo. Yo los invito a que lean estos capítulos. Son bien interesantes. Hasta dónde puede llegar ese espíritu religioso, ¿verdad? A veces expulsamos a Jesús de nuestra vida y nos quedamos con la religión. Tengamos cuidado de eso porque este nos va a dejar patinando ahí por años. Nos podemos acostumbrar a que lo que me enseñaron hace 20 años, hace 15 años, es que solamente eso es y si alguien me predica algo nuevo, yo simple y sencillamente lo saco, yo no lo recibo. Fíjense, ese es un espíritu religioso que nos va a dejar ahí estancados, patinando, no siendo fructíferos, amén, no siendo bendecidos, fíjense, prosperados.
en todos los aspectos. Vamos a estar siempre ahí, escasos, secos. Fíjense qué tremendo. Cuando Jesús llega a Betania, fíjense, esto me llama mucho la atención. Porque esto es en Juan capítulo 11 del 17 en adelante. Fíjense, habla de la historia de Marta y María. Esto es cuando Lázaro ya había fallecido. Y vemos que cuando Jesús llega a Betania, él llega a hacer un milagro, ¿verdad? Pero en el transcurso que él llega, vemos a una Marta y una María que es bien interesante porque ellas son parte del discipulado de Jesucristo. Ellas caminaron con Jesús, ellas conocen lo que Jesús hace. Pero fíjense que cuando está el problema encima, se nos olvida las cosas maravillosas, lo grandioso que es Dios, el poder ilimitado que tiene, y por cuestión de esa angustia, de esa tristeza, de esa enfermedad, no sé, de ese problema que a veces pasamos como creyentes, como siervos del Señor, como discípulos, como hijos, como pueblo, a veces las circunstancias difíciles nos hacen olvidar lo que el poder de Dios, lo que Dios puede llegar a hacer en nuestras vidas. Y podemos llegar a decirle así como María, como Marta, ¿va? Decirle, Señor, si hubieras llegado antes, o sea, le están diciendo, Señor, por tu culpa se murió. Qué tremendo. O sea, echarle la culpa al Señor de la situación negativa no resuelve nada y no nos ayuda en nuestra vida espiritual y no nos ayuda a resolver el problema. Tenemos que parar de decir, de criticar al Señor por las decisiones que Él toma. Aunque el problema sea difícil, tenemos que mantener esa cordura de no echarle en cara al Señor. Fíjense qué trae, porque Dios siempre, en los problemas, en las circunstancias difíciles, Dios siempre sabe lo que hace. Dios siempre sabe lo que hace. Todo sucede con un propósito. Lo más difícil, la situación más dura siempre son para enseñanza. El Señor algo nos quiere enseñar. Yo a veces lo tomo así cuando la situación está difícil en mi familia o una situación tal vez en mi trabajo o una situación en mi persona. Cuando la situación está difícil, yo siempre le pido al Señor de tener la actitud de saber de que algo bueno viene. Amén, de que el Señor algo va a hacer, me va a bendecir, yo no sé, pero algo voy a aprender, algo bueno viene. Y esa es la actitud que yo intento tomar cada vez que hay un problema. Es decirle, Señor, yo sé que me vas a bendecir. Ahorita está bien tremendo la situación. Ahorita sí estoy un poco desesperado. No tengo mucha paz, pero sé que lo que está pasando es porque tú me vas a bendecir. Amén. Yo sé que todo va a estar bien, porque no somos como los que no tienen esperanza. Las personas que no tienen a Cristo, el mundo que no tiene a Cristo, está en una situación difícil. Y qué triste, porque sí, le echan la culpa al Señor de todas sus malas decisiones y están pasando tiempos difíciles porque la regaron y dicen, si hubiera un Dios, no me tuviera aquí donde estoy, no usara las drogas que uso, no tomara, no ingiriera alcohol, si hubiera un Dios ya me hubiera quitado este deseo. Fíjense, le echan la culpa al Señor de sus malas decisiones. No hubiera tenido la familia que tuve y ahora miren dónde estoy por culpa de ellos. Hey, nosotros no somos ese pueblo. Nosotros somos un pueblo donde hasta las cosas que parecen malas, todas las cosas obran para bien a los que aman al Señor. Fíjense qué tremendo. Tenemos que tener esa actitud, no caer así como Marta y María, Señor. Por tu culpa se murió. Casi así, casi que le dicen eso, ¿verdad? Pero vemos que el Señor siempre llega a tiempo y que el Señor siempre tiene las cosas bajo control.
porque vemos que Él hace el milagro, que, que lo que parecía que estaba muerto, no estaba muerto, estaba esperando en Cristo para ser resucitado. Fíjense qué tremendo. Qué tremendo, nuestro Dios es un Dios grande, es un Dios verdadero, es un Dios todopoderoso, es un Dios que tiene el poder para revivir a los muertos. Fíjense qué tremendo. De hecho, él ya había revivido a dos muertos antes de revivir a, a Lázaro, por lo menos lo que dice la escritura, ¿verdad? Estaba el hijo de la viuda de Naín y el hijo de Jairo. Ellos dos ya los había resultado, o sea que él ya había tenido, por lo menos, ya había habido testigos de eso, pero aún hasta eso se olvidó, se olvidaron. Pero gloria a Dios porque nos enseña por medio de su palabra de que Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre tiene el control de todas las cosas, aunque se vean negativas. Fíjense qué tremendo. Cuando Jesús llega a Jerusalén, esto es muy bonito, esto a mí me llena mucho de gozo porque eh, hasta el día de hoy yo siento que el Señor sigue teniendo esa actitud conmigo. En el libro de Mateo 21, versículo del 12 al 15, ¿verdad? Vemos aquí un relato donde Jesús entra en la ciudad de Jerusalén. Dice, ah, fue al templo y empezó a sacar a todos los que estaban vendiendo y comprando cosas. Derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por dinero del templo, y también tiró los cajones de los que vendían palomas y les dijo, dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Qué interesante vemos aquí que eh, el tema que le pusieron en la Biblia para este relato dice Jesús purifica la casa o el templo. Y qué tremendo, como les decía yo, hasta el día de hoy siento que el Señor sigue limpiando cosas en su templo, ¿verdad? En el templo que cada uno tiene, en el cuerpo, nuestra alma, nuestra mente. Pero cuando yo conocí a Jesús, literalmente tuve esta experiencia. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, el Señor, yo la verdad que sí, yo no tengo un testimonio, ¿verdad? Que no me sacó de las drogas, del alcoholismo, no llegué a algo tan difícil de levantarse y la verdad que mis respetos a esas personas que Dios los ha levantado de ahí la verdad que son personas fuertes, ¿verdad? Son personas que, que Dios quiera y uno nunca llega a eso. Pero, pero Jesús cuando llegó a mi vida, Él empezó a quitar, a limpiar este templo. Empezó a sacar toda esa inmundicia, todo eso que estaba tomando el lugar de Dios. Todas esas ansiedades, esos deseos carnales, ese pecado. No es que sea un santo, ¿verdad? Y ahorita, pero yo hacía cosas que ahora, gracias a Dios, no hago y ni tengo deseos de hacer. Malas mañas, malos hábitos. Empezó a limpiar muchas cosas en mi alma. Una de las cosas que yo entendí, ¿verdad? O que yo tuve que reconocer es que que Dios empezó a poner a mí en mi sentir, en mi mente o en mi pensamiento que el problema de lo que estaba pasando, porque mi problema era con mi familia, mi esposa, eh, era que el problema era yo, que no era ella. Yo mi primera actitud con el Señor es que yo le dije, Señor, cambia a mi esposa. Es que ella hace esto, es que ella no hace lo que yo digo. Y gloria a Dios porque el Señor me hizo ver que el que tenía que cambiar era yo, que el que tenía que cambiar primero era yo y tuvo que sacar esas inmundicias, esas malas costumbres que yo traía de mi vida pasada. Tal vez tuve ejemplos de mi niñez y todo eso lo acarreé ahora ya como adulto y lo quería aplicar a mi familia y todo empezó a quitar todo eso, todo lo malo, por así decirlo.
todo lo que no me permitía ver la, la bendición tan grande que yo tenía de familia, de esposa, mis hijos. Empezó a quitar todo eso y yo pude empezar a ver y a disfrutar a mis hijos, pude empezar a disfrutar a mi familia, porque todo lo que yo traía, lo tenía en este templo, ¿verdad? No me permitía ver lo maravilloso que era Cristo conmigo y cómo Él me había bendecido. Pero qué tremendo, ¿verdad? Empezó a limpiar. Y si vemos el relato más abajo, vemos que después de que Jesús limpió el templo, después de que lo purificó, empezó a hacer milagros. Y miren qué tremendo, porque normalmente así trabaja el Señor. Empieza a quitar todos los estorbos y después empieza uno a ver esos cambios, ¿verdad? Que ah, las cosas empiezan a ser mejores en la vida de uno, con las personas que lo rodean a uno, ¿verdad? Especialmente con la esposa, con los hijos, con las amistades. Empieza a haber un mejor trato, una mejor amistad. Dios empieza a hacer esos milagros, ¿verdad? Que suceden donde antes había conflicto, ahora empieza a haber paz. Ahora, donde no se podía ni hablar, ahora se puede tener una charla y podemos reírnos y disfrutar. Amén, todos esos milagros y hasta los milagros económicos. Yo empecé a ver milagros económicos, Dios me empezó a abrir puertas y la verdad que, por lo menos en mi opinión, lo que mejor me ha pasado en la vida es haber conocido a Jesús. Al igual que Saqueo, a Jesucristo fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Y yo pienso que habemos más eh, pueblo del Señor que han de pensar lo mismo que yo. Porque yo me considero que ahora todo rodea en base de Jesucristo, mi familia, mi trabajo, mi trabajo. eh, Hasta tengo más amistades en la iglesia que en otros lados. Amén. Jesucristo me ha dado una vida nueva, me ha permitido ser un hombre diferente. Todo gracias a Él. Por eso es que yo considero que lo mejor que ha pasado en mi vida hasta el día de hoy ha sido Jesucristo. Yo creo que no creo que eso cambie. Yo creo que siempre voy a seguir pensando lo mismo. Que Dios me ayude a no desenfocar, a no quitarme mi mirada de Dios, de Jesucristo. Amén, porque fíjense qué tremendo. Si regresamos a Lucas 19, a la historia de Saqueo, dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios porque así llega Jesucristo. Y me gusta la actitud de Saqueo, porque Saqueo o sea, él se esmeró, él corrió, dice que se apresuró a recibir al Señor. Y luego dice, entonces Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Fíjense qué tremendo. Esto es una cosa muy hermosa. Es que cuando Saqueo recibe a Jesús, le permite entrar a su casa. Fíjense qué tremendo. Y la pura presencia del Señor en la casa de Saqueo
lo hizo reconocer. Fíjense, esto es bien tremendo, porque como les decía antes, Saqueo tal vez no tenía una necesidad de escasez, o sea, económica. Tal vez no tiene una necesidad física, ¿verdad? Un dolor, un malestar, eh, una enfermedad, o tal vez no tiene una discapacidad, pero sí había algo, ¿verdad? Sí había algo que en muchas personas, ¿verdad? Hay personas que pueden estar alegres y se ríen y carcajean y están bien financieramente, pero, pero en nuestra vida espiritual hay algo adentro siempre que llevamos escondido. Y Saqueo tenía eso adentro de él que él no lo expresaba, que él tal vez no lo reconocía, él sabía que estaba mal, ¿verdad? Había algo en él tal vez que le decía que estaba mal, pero él no reconocía en sí mismo, ¿verdad? Él no decía, yo tengo que dejar de hacer esto. Tal vez, o tal vez él intentaba, pero él no podía. Porque mira, hay personas que así nos pasaba antes de conocer a Cristo. A veces uno toma lo que no es de uno. ¿Verdad? A veces uno agarra lo que no es de uno y si no se dieron cuenta y ya, yo ya me salí con la mía. A veces tal vez tenemos ese carácter prepotente, esa altivez, esa falta de mansedumbre, pero no la reconocemos. Creemos que decimos, es que así soy yo, es que así fue mi padre, mi abuelo, y así soy yo, y si así me quieren bien, y si no, pues también, ¿verdad? Pero siempre hay algo escondido adentro. Hay algo en lo secreto, que cuando Jesús llega, al igual que Saqueo, ni siquiera a Vince nosotros le podemos dar con la Biblia a nuestros hijos, a, no sé, a nuestras amistades que queremos y les decimos que cambien, que es por su bien. Y sí, es por su bien, pero la verdad que nosotros no tenemos y no tenemos el poder de cambiar a las personas, pero cuando Jesucristo llega a la vida de uno, todo, mira, todo lo que está dentro de uno sale. Cristo lo hace, lo echa fuera. Y es bien interesante porque Saqueo, él reconoció, hay una cosa, hay un secreto bien especial en reconocer que estamos mal. Y yo pienso que debemos de tener esa actitud cuando nos equivocamos. Es decir, aquí Saqueo reconoció y dijo, ¿verdad? Se levantó, se puso en pie y dijo, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si algo se defraudó a alguien, se lo devuelvo cuatruplicadamente. Qué tremendo porque la pura presencia del Señor nos cambia la vida. Cuando Jesús llega a nuestras vidas, hay un cambio radical, hay un cambio de noche a día, hay un cambio de 360 grados o de no sé cuántos grados, pero cuando Jesús llega a nuestras vidas, algo sucede, algo de bendición. Dice que Él nos da una vida nueva, Él nos da un nuevo comienzo. Cada día es una nueva comienzo, es una nueva vida para nosotros. Y entiendamos que ahora se empieza nuevamente, que esta es una mañana donde hay una nueva bendición de Dios, donde hay un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús, yo te digo, si tú me estás escuchando y no has recibido a Jesús, déjame decirte que si quieres comenzar de nuevo, Jesucristo te está diciendo, déjame entrar a tu casa, déjame entrar en tu corazón, permite que yo tome el control de tu vida, que yo sea el núcleo de tu familia. En el nombre de Jesús, Jesús llega y empieza a limpiar todo eso que nos carga, nos da una vida difícil. Es un yugo muy pesado que nos da la vida, que nos da el mundo. Pero Jesús llega y empieza a limpiar toda esa inmundicia, todo lo que no nos permite ser felices, todo lo que nos mantiene enfermos, todo lo que no nos
puede, no nos permite que seamos bendecidos, que seamos prosperados. Todo lo que nos mantiene en la pobreza espiritual, en la pobreza económica. Déjame decirte que Jesús quiere llegar y limpiar ese templo para que Él después pueda empezar a hacer milagros en tu vida. En el nombre de Jesús, si tú me estás escuchando y quieres a Jesucristo, quieres ese cambio, quieres ese nuevo comienzo, quieres que Jesús limpie todo eso que estás cargando en tu alma, este es el momento. Oremos juntos, ora conmigo, Señor Jesús. Te pido que entres a mi vida. Señor Jesús, perdona mis ofensas, perdona mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Toma el control de mi vida, limpia mi templo en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Oramos para dar concluido. Amén. Padre, gracias, Señor, por este tema, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque tú llegaste a nuestras vidas y yo sé que sigues alcanzando vidas, Señor. Sigues transformando vidas, bendiciendo. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque un día llegaste a mi vida, Señor, y a la vida de muchos. Gracias porque es lo mejor que nos ha pasado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por este privilegio de compartir tu palabra, Señor, en el maravilloso nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, te bendecimos, Señor, te adoramos en el maravilloso nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén.